Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es un evento muy esperado por los judíos. Ese pollino que tenían allí no era un pollino casual, amarrado, allí atado. Ellos lo tenían atado porque había sido profetizado. Eso está en el libro de Zacarías, cuando dice, y tu rey vendrá montado en una asna. Entonces, cuando vieron, ellos anhelaban impresionantemente que llegara un rey a salvarlos de la opresión que tenían en ese momento. Y entonces él entra en un pollino y ellos sacan palmas para recibirlo, tienden mantos, porque eso era una costumbre de ellos que venía desde los tiempos de David. Así se recibía a un rey. Entonces le están diciendo, el rey ha entrado. Pero increíblemente, cuando ellos ven que entra y no pasa nada, ellos están esperando a alguien que viene a libertarlos. No alguien manso, sentado en un pollino y además llorando. Eso no es lo que ellos esperaban. Entonces dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Yo no sé, tal vez a veces uno dice, ¿por qué no lo vieron? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a mirar, vamos a hacer un análisis a este evento. Vamos a mirar algo también muy importante, que es lo que pasa aquí. Vamos a leer Génesis, capítulo 22. Pon la pantalla. Génesis, capítulo 22. ¿Ya estamos todos ahí? Es muy lindo. Joa, ¿quiere leer? ¿Qué versículo, Jenny? Vamos a leer hasta el 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Qué historia tan impresionante. Estas historias que vemos vienen escritas con muchísimo detalle para dejarnos ver, para anticiparse, para abrir el entendimiento del hombre. Pero llegó el rey y no lo vieron, no notaron. Y uno dice: ¿y esto qué? ¿Esto qué tiene que ver con lo otro? Yo quiero mostrarles un paralelo, como es de hermosa la escritura, lo que muestra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un padre que va con su hijo y lleva su asno, lleva su leña, porque él lleva en mente lo que va a hacer. Preparó, van juntos, van en obediencia. Y entonces llegó a ese lugar y dice la escritura que ató al muchacho, hizo un altar. Además les dijo a los siervos que llevaba, 2 siervos: quédense aquí y vamos a ir a adorar, pero volveremos. ¿Qué estaba pensando ese hombre? Estaba tan convencido. Y dice la escritura en Hebreos que Abraham creyó que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos. Y entonces cuando iba a poner el cuchillo aparece el carnero enredado en un zarzal. Y entonces miremos la otra gráfica. He ahí la unidad del Padre y el Hijo también para ir a levantar un altar de sacrificio, también con su madera, su leño, su cruz. Y vemos también el sustituto. Ese Isaac, ese hijo que debía morir, pero aparece uno que muere en su lugar. ¿Quién será ese Isaac? El que debía morir. Quizás soy yo.
y aparece el sustituto. No lo había anunciado, lo había mostrado, no era algo nuevo. De hecho, lo confirma que tenían atado un pollino. Ellos esperaban a ese rey. Estaban esperando quién venía a libertarlos. Volvamos a Lucas, por favor. Lucas 19. Entonces dice así. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? O sea, eso era una pregunta como, ¿por qué? Vuelve a poner. O sea, para ellos desatar el pollino era, ¿qué está pasando aquí? Eso no lo podía hacer cualquiera. Eso no lo podía hacer, es decir, eso no era como un evento cualquiera. ¿Qué será ese pollino? Que él dice, necesito desatarlo. ¿A usted no le suena familiar esa expresión? Tengo que desatarlo, me es necesario. Y luego montan él. Uno que nadie haya montado, que sea un animal de carga. Un pueblo bastante cargado, sí, y atado. Entonces entra y cuando observa ese pueblo, ¿saben qué dice la escritura? Lloró. ¿Sabe qué dice el original de eso? Eclausé. Es una expresión, lloró amargamente. Sus lágrimas no eran, ay, cómo, qué triste este pueblo. No, sí sabía lo que venía. Eclausé, lloró profundamente, amargamente. Con todo su ser vehementemente, lloró observando a Jerusalén. ¿Y sabe qué dice? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo no sé si usted notó que dice allá en el que leímos ahorita en el pasaje de Génesis, ¿a dónde lo envió Dios? ¿A dónde tenía que ir? Si es un poquito detallista, quiero que me responda, por favor. ¿A dónde le dijo Dios que fuera a llevar a presentar el sacrificio? Al monte Moriah. Muy bien. Al monte Moriah. Y vamos a hablar otra vez de otro monte. Y usted me dirá, bueno, ¿qué le cogió a esta que ahora quiere hablar de montes? Hay muchas cosas importantes que encierran la escritura y que necesitamos entender. Entonces aquí nos habla de una ciudad, Jerusalén. Y dice el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo quiero mostrarles el monte. Observen, por favor. Este es el monte Moriah y este es el monte Moriah hoy, ¿no? Donde está esa cúpula dorada, es el mismo monte. Ahí fue donde Salomón construyó el templo y ahí fue donde se rasgó el velo el día que el Señor murió. Con las escrituras nada es casual, tenemos a un Dios bastante exacto,
bastante gráfico, bastante numérico. Él no es casual, él es causal. Y entonces, hoy quiero hablar de esta ciudad, Jerusalén, porque se habla demasiado de ella y a veces estamos un poquitico perdidos. Entonces, ahí está el mapa donde está Israel y Jerusalén, su capital. Bueno, entre comillas. Yo no sé usted cuánto sepa de esta historia. Para los que lo saben y son estudiosos y juiciosos, qué bien. Pero de pronto aquí en el grupo no todo el mundo sabe esta historia. Entonces, yo quiero... Jenny, espera. También David había comprado a Ornán Jebuseo ese pedazo de tierra para sacrificar holocausto allí, ¿sí? Y dijo que era para que cesara la muerte o la peste del pueblo, para que cesara la muerte. Gracias. Entonces eso dice mucho. Sí, claro. Ya vamos a entender muchas cosas. Yo no sé si usted se pregunta por qué ese lugar, esa cúpula, la tienen los judíos, o no sé si usted lo sabe. Perdón, los musulmanes. Es el lugar de adoración de ellos. Y tampoco es casual. Vamos a ver. Esta ciudad de Jerusalén es una ciudad que grafica demasiadas cosas. Los palestinos. Sí, señora. Entonces, el Señor le dice a los judíos, a los discípulos, les dijo, ¿saben una cosa? Dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ocurrió que en el año 70 después de que el Señor había partido, el emperador Vespasiano, que es el papá del general Tito, envió a su hijo y le dijo, vaya tome Jerusalén, vaya entre allá porque es que esta gente se está oponiendo a este imperio. Y conquístelo, pero ojo, no vayan a tumbar el templo, porque es que el templo era una de las 7 maravillas, era un espectáculo, era un lugar demasiado imponente, construido con una arquitectura increíble para la época, eso era una cosa impresionante. Él dice, entre, pero, ojo, no vayan a tumbar el templo. Y entonces ellos llegan y sitian ese lugar y rodean, fíjense que él ya lo había dicho. Y entonces rodean a esta nación, a esta ciudad. Y yo no sé si usted notó en la gráfica, la pones otra vez, por favor. Miren la gráfica, que alrededor se alcanza a ver que hay como una muralla. Bueno, cerca un poco, sí. Toda la ciudad está rodeada por esa muralla, ¿sí? Para ellos eso es supremamente importante, con mucho sentido. Y entonces ellos llegan y rodean y encierran toda la ciudad. Y pasaron bastantes días, no dejaban pasar agua, cortaron el agua, no había alimentos. Entonces eso fue terrible. Pero vamos a leer otra escritura aquí en Lucas 20. Perdón, Lucas 21. Lucas 21. Vamos a leer desde el versículo 20. Desde el versículo 20. Y dice así, escuche bien. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de destrucción.
para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Gentiles, pues el que no es judío. Para quienes no sepan, les comparto. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y estos tiempos están próximos a cumplirse, que es cuando entre la plenitud de los gentiles, como dice Romanos, y se termine esta aflicción. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, este pueblo, esto se le llama diáspora, fue esparcido por las naciones. Para los estudiosos, los históricos, los que les gusta mirar, pueden verlo. No vamos a hacer una cosa pues amplia, no, solo quiero compartir lo que me parece importante que entendamos en este momento, y es que este pueblo pasó por todas las manos, por todas las manos. Y Jerusalén, todo el mundo la tomaba, y todo el mundo, tanto que alguna vez le dijeron que, o la llamaban ciudad de nadie. Y entonces pasó por muchas, muchas manos, hasta los otomanos. Todo el mundo tuvo que ver con la opresión a esta nación. Ellos quedaron desechados y se cumplió esta palabra. Ellos errantes por todo el mundo, entonces quedaron, escuchen, sin tierra, sin nación, sin ciudad tan amada, sin templo, porque el templo era el único lugar de adoración para ellos, donde se congregaban a adorar al Dios. Y entonces han quedado desnudos, sin nada, errantes, y pedían a un lado y a otro, me reciben acá, me recogen. Y entonces ellos tuvieron una oportunidad de regresar, más o menos en 1917, de regresar. Y ahí fue cuando ocurrió algo tremendo. Ellos pues realmente no quisieron regresar porque les estaba yendo bien, estaban en Europa, y entonces habían sido bastante maltratados, pisoteados. La historia de Israel es una cosa impresionante, impresionante. Tanto que cuando hubo la peste negra, yo no sé si usted ha escuchado de la peste negra, que ha sido la peste más fuerte, la pandemia más terrible que ha habido en la historia, dice que ellos eran asombrados de ver por qué ellos no se morían. ¿Y estos judíos qué? O sea, ¿cómo así que todo el mundo se muere y ellos no? Entonces, dice la historia, y cuenta Josefo, los historiadores, toda esa gente que saben bastante, dice que es que ese pueblo no perdieron sus costumbres. Entonces ellos tenían una higiene increíble, y ellos eran guardados, me imagino yo también por el Señor, no sé, pero ellos no se contagiaron, y entonces ellos dijeron, aquí hay algo raro, esta gente no se muere, estos son los culpables, algo pasa, y mataron muchísima gente de ellos, pero fue una masacre increíble. Y entonces ellos posterior les dan la oportunidad de regresar, y ellos ya estaban como cansados de aquí, de allá, nos está yendo bien, hay plática, entonces no regresemos. Y ahí viene la historia terrible que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado, de los nazis, todo lo que ocurrió allí, que eso es brutal. No sé, es muy bueno conocer esto, sinceramente, porque en este momento, para entender un poco, porque vamos a hablar de Jerusalén, ¿qué es eso? Y entonces ellos regresan y vuelve a ser nación por un hombre cristiano, un hombre, creo que él es inglés, y entonces vuelve y ayuda y gestiona, y regresa nuevamente Israel. En 1948 vuelve a ser nación en el mes de abril, y ellos en 1980 declaran nuevamente capital a Jerusalén, pero eso entre comillas, porque ese es el tema de la discordia, ¿sí? Ese es el tema de la discordia. Entonces los palestinos dicen, no, pero también es mío, y para la muestra un botón, entonces tenemos la cúpula ahí donde ellos adoran a Alá. ¿Y a usted no le parece curioso que en el corazón de Jerusalén se adore a otro Dios? ¿Creen que es casual? En el lugar santísimo, donde se rasgó ese velo, dando a entender esto, que es una nación
que todavía en el corazón no adora al único Dios. Bueno, y entonces, ¿qué? Y usted dirá, bueno, ¿y esta historia de Jerusalén y qué? ¿Yo qué hay ahí? Pues muy bien, vamos a mirar qué es esa Jerusalén y yo le pido a Dios que hoy logremos comprender un poquitico, que esta Jerusalén física, real, en el corazón de la tierra, según dicen muchos, dicen que es como el ombligo de la tierra. Esté allí y haya mostrado tantísimas cosas, el pueblo que Dios escogió para mostrar realmente que lo que Él dice, ¿cómo es? ¿Verdad? Pero Él dijo, esa tierra yo se las di a ellos. Yo se la entregué. Y hasta el día de hoy es un problema bastante serio. Hace poco el presidente Trump, él dijo, para mí la capital de Israel es Jerusalén y voy a poner la embajada allí. Eso fue un problema increíble. Se levantó todo el mundo. ¿Cómo se le ocurre? Usted va a levantar los ánimos, se van a agarrar porque ellos siguen diciendo los palestinos no, que es mía y que esta parte es mía y en fin, sigue la guerra, están ahí. Pero dice el Señor, ¿qué dijo? Dijo, esto se va a acabar ¿cuándo? ¿Cuándo va a dejar de ser hollada según lo que leímos? 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? Y ya están regresando. Yo no sé si usted ha visto o ha escuchado. Pero bueno, la cuestión aquí ahora es, ¿nosotros qué? ¿Y qué con eso? ¿Y el monte ese qué? ¿Y qué? Pues le voy a leer un versículo maravilloso. Está en el Salmo 125. Tía, ¿Sí? cabe resaltar que desde 1948, que fue cuando el pueblo de Israel volvió a sus tierras, ¿Sí? ellos generaron como varios escuadrones, como unos ejércitos, ¿sí? ¿Sí? Como unas escuadras. Y a partir de eso, ellos sufrieron varios intentos de invasión y a pesar de que sus escuadrones de ejército no eran tan avanzados, nunca perdieron, ¿no? Esas guerras, por decirlo así, Sí. nunca, y sufrieron varios intentos de invasión. De hecho, gracias, papi. De hecho, la guerra de los 6 días, yo no sé si ustedes han escuchado que es impresionante. Para mí lo es. Van a atacarlo y van a decir, ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y se acabó la guerra en 6 días. Ellos dijeron, pues ya listo, tenemos la solución y fueron y les dañaron los aviones y se acabó toda la cosa. Y no pasó a mayores. O sea, esa gente es supremamente inteligente. Ellos son mm, bravíos, son fuertes, ellos son gente muy tenaz. Y además, ellos creen lo que está escrito acerca de ellos, así es de que su ego, por supuesto, es bastante, ¿no? Pero no han entendido. Y entonces vino el tiempo de la visitación y ¿qué pasó? Pero yo aquí es donde introduzco la iglesia, en esta enseñanza. ¿Cómo estamos nosotros aquí? ¿O para qué estamos viendo lo que estamos viendo? ¿Será que nosotros también estamos igual? ¿No entendimos el tiempo de tu visitación? Yo quiero mirar y quiero que miremos este versículo para entender un poquitico. 125, Salmo 125. Y dice en el versículo... sí, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes, escuche eso bien, alrededor de ella, así
Jehová está alrededor de su pueblo. Otra vez, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así. ¿Qué es ese así ahí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Señora? Una seguridad, una certeza. Igualmente. Igualmente, gracias. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Y quiero decirle algo, estúdiese los montes que tiene Jerusalén alrededor. ¿Para qué? Para que descubra cómo es que nuestro Dios nos cuida. Pero vamos a leer algo lindo hoy. Vamos a Apocalipsis 21. Porque yo quiero que hoy usted se vaya con otra mente. Yo quiero que pase algo en el corazón de esta iglesia. Yo quiero que abra un poco más sus ojitos y miremos. Vamos a leer este pasaje que es maravilloso. Para entender cuál es la nueva Jerusalén, la celestial. Eso sí, de antemano le voy a decir que le voy a desdibujar un concepto. Para los viejitos, para los que conocíamos un poquitín, la cara de yo, para los que nos dijeron que venía un cubo del cielo y que íbamos a vivir en calles de oro, mar de cristal y cantábamos, yo creo que se va a borrar un poquitico el concepto, pero esa es la idea. Ojalá no quede un pedacito de él. ¿Sí? Yo, la verdad, no siento, ya perdí hasta la vergüenza y me gusta que esto cause en el corazón del creyente un renuevo, que abramos los ojos y los conceptos viejos cambien y se renueve nuestra mente por la verdad de la palabra. Y dice así, escuche bien, yo lo voy a leer, que me encanta leer las escrituras. Dice, capítulo 21, vamos a leer desde el 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿A usted no le parece que esto ya lo escuché en alguna parte? De pronto en el libro de Efesios. Vaya conectando su cabeza con esos pasajes y de pronto va a empezar a encontrarse allí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Acaso no nos dijeron que estamos sentados en lugares celestiales? Bueno, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén, según este pasaje, ¿es qué? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿De quién estará hablando? Church, la iglesia. De la iglesia. Escuchen. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nosotros no somos un remiendo. Escuche bien. Somos criaturas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Otra vez, ¿qué dijo? ¿Lo haré después? ¿Algún día? ¿Qué está diciendo? Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Dónde habían escuchado esto? ¿No se lo han escuchado
al Señor Jesús cuando hablaba con esa samaritana? ¿Sí han escuchado ese pasaje? Por cierto, muy bueno Sí, leerlo. El que Juan capítulo 4. venciere, sí, hermano, gracias. El que venciere, escuche, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero aquí me detengo porque usted tiene que mirar con ojos así como me he hecho como una lupa. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Otra vez voy a leer para que haga la comparación. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Y él será qué? Mi hijo. Primera de Juan 5, verso 4. Yo va, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿Vencerá o vence? vence. Muy bien. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para mañana, para pasado, Dios claramente Over here. nos está diciendo, oye, Jerusalén, Jerusalén celestial, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, yo te digo que heredará todas las cosas. Vuelvan al 7 de Apocalipsis 21. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 9. Escuche. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas. Aquí necesito que se ponga usted esos oídos, mejor dicho, así agudos, atentos como el músico. Y dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Es un lenguaje metafórico porque no hay otra manera de describir la obra majestuosa que ha hecho nuestro rey. Y escuche, 12. Tenía un muro grande y alto. Escuche, tenía un muro grande y alto. Ese muro que ellos tienen allá. Y en las puertas, muro grande y alto con 12 puertas, escuche. Y en las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Estamos hablando de un cubo, ¿cierto? Pero ahí no termina, mire. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Aquí es donde quiero hacer un énfasis importante. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y yo quiero que leamos Efesios 2:20. Joa, por favor. Efesios 2:20. Para que miremos qué es lo que nos está diciendo, que son estos cimientos que tienen ese muro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Otra vez, Joa. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, una Jerusalén edificada con un muro que tiene 12 cimientos, 12 apóstoles que tienen la revelación. Es como dice Efesios, ese es el fundamento donde se construye ese edificio que somos usted y yo, la iglesia, que está siendo edificada y donde nadie más puede poner otro fundamento que el que ya tiene puesto, que es el Señor Jesucristo. Ojo, porque no tiene más de 12 columnas. 12 apóstoles. Y dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. ¿Qué versículo? Ese es 21, 15 y 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Aquí lo que está mostrando es perfección. Y como le dije, le recuerdo, es solo un lenguaje metafórico para describir la majestuosa, impresionante obra de nuestro Dios. Recuerda que cuando fue Abraham con su hijo, dijo, vamos allí y adoraremos. ¿Quiénes iban a adorar? Padre e hijo, para hacer una obra increíble. Ya nos lo contaba la gráfica. Y aquí estamos viendo que esto es impresionante lo que está haciendo el Señor. Pero tal vez nosotros no hemos podido entender su visitación. Parece que no somos diferentes a ese pueblo, pero yo le quiero contar que dice el libro de Hebreos 11, que ellos creyeron, hablando de profetas y todos los hombres de esa historia. Dice que creían, pero no vieron nada, haciendo Dios propicio eso para unirlos y hacer en un solo cuerpo la salvación de ambos. Es un evento que ya se dio, porque todavía no comprendemos la magnitud de lo que ocurrió el día de la cruz, que la historia cambió, que realmente cuando la escritura dice que somos criaturas nuevas, esto no es un juego, que él mismo nos edifica y hoy escuchamos en la escritura que esa obra no la daña a nadie. Era algo que traía yo no, nunca me pongo de acuerdo con él en absolutamente nada para las enseñanzas. Confirmando el Señor que no hay nadie que pueda invalidar esto. Pero ¿sabe por qué el Señor lloró amargamente? Eclausé. Porque él sí sabía lo que le venía a ese pueblo, cómo iba a sufrir, cómo iban a padecer. Y hasta el día de hoy no se halla paz en Jerusalén. Y nos dice, oren, oren por la paz de Jerusalén, porque debemos entender que somos uno, somos la nueva Jerusalén y ellos se unirán en su momento cuando crean, porque no existe otra forma. No hay 2, ni 3, ni 4. No se diseñó de ninguna otra manera. La salvación viene de los judíos, pero es por fe. Y ellos entrarán y seremos uno en el mismo momento que ellos decidan creer que no supieron cuál fue el día de su visitación. Pero yo quiero animarle hoy para que haya un despertar. Esto tiene que producirnos algo inconmovible en nuestro ser. De entender que somos la Jerusalén celestial. Y cuando dice esa palabra, ese salmo, que está rodeada con montes, y estuve mirando, son 7 montes. Hace 8 días hablamos del de los olivos, que nos grafica un huerto y una comunión, y ahorita un sacrificio y todo lo demás. Ese monte Moría.
donde está esa cúpula. ¿Y sabe qué dice esa cúpula? Dice que ahí el Hijo de Alá subió a los cielos y que es el verdadero Hijo, el primogénito, el hijo de Ismael, y que el Hijo de Dios no es Jesús. Allá dice eso en esa cúpula. Y adoran a Alá en el corazón de Jerusalén. Pero nosotros, la nueva Jerusalén, adoramos al único Dios vivo y verdadero, que ya está habitando en nuestro corazón. Eso tiene que merecer un gloria a Dios, que somos un pueblo realmente especial. ¿Saben una cosa? Yo les quiero contar una anécdota. Dios me guarde de coger esto para hablar de mí, pero yo sí quiero compartirle algo hoy. Cuando yo empecé este camino, yo veía venir a Marlene y yo decía, ay, Dios mío, sálvame esto. Porque era una tortura. Yo no veía nada bonito y yo le decía a Dios, ¿tú por qué eres tan cansón? ¿Por qué te inventaste toda esta historia? ¿Por qué hiciste esto tan horrible? ¿Por qué pides tantas cosas tan hartas? Yo no entendía nada. Y esta mañana le decía al Señor, nunca pensé que mi corazón se iba a apasionar locamente por ti, porque tú te apasionaste primeramente por mí, me amaste con amor profundo. Esto es impresionante. Yo no lo pensé nunca, se los confieso. Jamás en mi vida pensé que ese Dios del que tanto me hablaban iba a ser mi pasión, mi prioridad. Y pensaba esta mañana, con toda esta historia y con todo esto, Dios bendito, soy la Jerusalén celestial y eso es increíble, hermanos, es increíble. Yo quiero orar por usted en esta mañana, antes de que compartan. Yo quiero orar por usted, hermano. Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Delante de mis hermanos, compartir esta palabra es un privilegio y un honor, Señor. Y quiero rogarte y suplicarte que este grupo, esta iglesia entienda esta posición maravillosa que tú nos has dado, pero que podamos vivirla. No me excluyo, Señor, de esta oración, me incluyo, porque quiero adorarte y exaltarte. Cuando le dijiste a esa samaritana, ya ha llegado la hora y ahora es cuando van a adorar en espíritu y en verdad. Ya no van a tener que ir a Jerusalén, ni a este monte, ni a Jericín, ni aquí, ni allá. Y lo dejaste todo en gráficas, en montes, en semillas, en frutos, en tierras, en valles, en ríos, en aguas, en manantiales, para que podamos entender. Y yo quiero pedir perdón porque creo que hasta el día de hoy la iglesia no ha entendido, y yo oro por toda la iglesia, Señor, a donde quiera que estén, que sus sentidos espirituales se abran y se despierten para comprender la magnitud de tu visitación, Señor, porque no ha sido cualquier cosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en este camino, a disfrutarlo, a gozarlo, a vivirlo. A vivir como una esposa ataviada esperando a su marido, a tenerlo por verdadero, por cierto, como consecuente de un pensamiento que tenemos por verdadero, por cierto, y no como una fábula y una historia fantasiosa. No,
que realmente nuestro ser viva en un estado de reposo, entendiendo quiénes somos sobre la tierra. Y cuando empiece a ocurrir la manifestación de esa esposa, va a ser increíble, pero que no lo dudemos, no lo dudemos, sino que vivamos plenamente confiados y maravillados y extasiados en esta obra que dijiste ya está hecha. ¿Qué más esperan? Ahora entiendo cuando Pablo oraba y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Que más te dé, bástate mi gracia. Tenía todo, pero tal vez la incredulidad del corazón nuestro no nos deja alcanzar lo que debiéramos. Ahora entiendo, Señor, tanto dolor y tantas cosas, porque creo que una decisión de pasar por alto tu visitación es terrible, Señor. Terrible lo que ha vivido esa nación y oramos por la paz de esa nación. Para que vengas pronto, Señor. Ven pronto, te espero, oh Dios. Te esperamos, precioso Rey. Agradezco, Señor, por esta oportunidad, esta mañana, Señor. Gracias por el corazón de mis hermanos, porque en su corazón, en ese lugar santísimo, ya hay una comunión, Señor. Gracias, Señor.